seguir viendo la carta de Pablo a los Efesios, pero hermano, ir estudiando más, ir metiéndose más, hermano, me lleva a darme topes a mí también, porque todos queremos parecernos a Jesús. Y este día, hermano, que habla de algo, hermano, que habla Pablo de un siervo dedicado. Eso está en Efesios capítulo 3, del versículo 7 al 9. Efesios 3, del 7 al 9. Y dice así: de este evangelio llegué a ser servidor, como regalo de Dios por su gracia. Me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Hermano, en el tercer capítulo de Efesios, comenzando con el versículo 7, aquí venimos a la explicación ampliada del capítulo 6, del misterio del evangelio. Como vimos en nuestro último estudio, enseñanza, en las palabras iniciales del tercer capítulo, este gran misterio es la respuesta a las luchas que el hombre tiene contra lo que jamás podrá vencer: el pecado. El pecado. Las guerras se hacen porque todos quieren tener. Pablo nos enseñó cómo judíos y gentiles, junto con son hechos herederos de Dios, hermano, y coherederos con Cristo, capaces de entrar en todas las promesas que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. También es la respuesta a los hombres de la humanidad que tienen una condición caída y que los llevó a las guerras, enemistades, pleitos, ira, maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo nos enseñó cómo en Jesucristo los hombres son hechos miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia. Y todos los muros intermedios de separación entre los hombres son derribados. Esto ha sido demostrado claramente una y otra vez cuando gente de distintos trasfondos culturales y clases, de diferentes ciudades, diferentes razas, se han unido juntos en Cristo conformando la iglesia. Porque el día que el Señor venga, hermano, va a venir por la iglesia en todo el mundo, de diferentes idiomas, de diferente color de piel. Va a venir el Señor. El poder de Dios es dado para poder hacer lo que de forma natural nunca podríamos hacer. Sales de ahí, hermano, vaya captando que el poder de Dios es dado para poder hacer lo que de forma natural nunca podrías hacer. ¿Qué es lo que nunca podrías hacer? Perdonar una traición, perdonar a quien te hizo mal. Nunca lo hubiéramos hecho si no hubiera sido por el Señor. ¿Por qué? Porque eso se queda, hermano. Entonces, el poder de Dios vino para que yo pudiera hacer lo que no estaba naturalmente hecho de hacer. Aquellos que han aprendido a recurrir a este poder que nos fue dado, encuentran que hoy son capaces de amar y de perdonar. Y quien no sabe amar y no sabe perdonar, pues no conoce a Dios, cuando parece imposible de hacerlo. Así que este evangelio alcanza el corazón de los problemas de la humanidad. Y hermano, vamos a entrar a ver qué es lo que debe hacer un siervo. Dice el versículo 7: de este evangelio que les vengo hablando, del que transforma vidas, llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia. Me dio conforme a su poder eficaz. Otra versión dice: por el generoso amor de Dios, quien quiso actuar en mí con poder, recibí el don de ser un siervo dedicado a anunciar la buena noticia de la salvación. Cosa que Pablo jamás haría, porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo dice que él llegó a ser un servidor o siervo. Ya expliqué eso el domingo pasado. Por definición, un siervo es alguien que actúa según las órdenes de otro. Desde aquí hay un problema: que reconoce y se somete a un poder superior.
su principal responsabilidad, ¿cuál cree que es, hermano? De un siervo. ¿Cuál cree que es? Ya lo leí, ¿eh? ¿Cuál cree usted que es la responsabilidad de un siervo? Obedecer. Hacer todo lo que se le ordena. Hacer todo lo que se le ordena. Y si yo no hago lo que se me ordena, fácil, no eres un siervo. La única responsabilidad de Pablo era ser un siervo fiel conforme al don de la gracia que Dios le dio. Hermano, ¿y cómo fue esto? Cuando en Hechos narra, Hechos 26, entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de asignarte siervo y testigo, hasta cuatro echaron, de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Según la manifestación de su poder, el don de hablar el evangelio fue otorgado de acuerdo con la eficacia de poder que transformó a Saulo el perseguidor en Pablo el apóstol de los gentiles. En otras palabras, el hecho de que Dios pudiera salvar y transformar a un fariseo orgulloso y comisionarlo como apóstol fue una clara demostración de la manifestación del poder que tiene el Señor para cambiar la vida de cualquiera que lo acepta como Señor. Entonces, hermano, ¿cómo es esto? Sí, si el don de la gracia transformadora de Dios fue suficiente para transformar a un enemigo y perseguidor del evangelio en un amante y proclamador del mismo, pregunta: ¿acaso hay algo en mi vida, prueba, tribulación, circunstancia, problema o personal, o que sea demasiado difícil para Dios? No. Porque si pudo con Pablo, puede con cualquier cosa. Así que si tú o yo pedimos por algún amigo, por un hijo, por tus padres, algo debe suceder. Pero recuerda que Dios tiene sus tiempos, como pasó con Pablo. Hermano, porque tú y yo leemos la palabra de que perseguía y luego Dios lo convierte y dices: ay, hermano, pues nada más fue una historia de 3 hojas. No, pasó suficiente tiempo para que Dios tuviera su tiempo con Pablo. Entonces, cuando el tiempo se encuentra, hermano, de acuerdo al tiempo de Dios, el hombre derrota la forma de pensar del hombre para que entonces pueda ver la gracia de Dios. Porque el Señor es poderoso para doblegar cualquier corazón duro. Cualquiera. Igual, Dios es más grande que cualquier problema, circunstancia, situación. Pero cuando salgas de esta situación, mi hermano, la gloria es solo para Dios. No fue tu labia, no fueron tus contactos, no. Es el Señor el que abre y cierra las puertas. Por eso Pablo dice: se me encomendó y se me dijo: eres un siervo. Tienes que solamente obedecer lo que se te indica. Y hermano, los hermanos en Éfeso estaban realmente preocupados que el gran apóstol Pablo era una víctima indefensa en la crueldad del César. Porque hermano, él escribe esto de la cárcel y les dice: tranquilo, yo soy un siervo nada más. Pero los hermanos se preocupan porque dicen: sí, pero te agarró el César, estás bajo las manos del César, encadenado a un soldado romano día y noche, Pablo. Creían que su fe estaba siendo amenazada muy seriamente por esta situación. Pero Pablo les vuelve a escribir en el versículo 7 y les dice: no habéis entendieron todo mal, porque soy un siervo. Soy un siervo, nada más. ¿No entienden que el sufrimiento es parte del llamado de servirle? ¿No lo entienden? ¿Por qué? Porque del evangelio, de este evangelio,
llegué a ser servidor, de lo cual yo fui hecho ministro o servidor o siervo. ¿No lo entienden? Que yo soy esto. Así que tranquilos, tranquilos. El sufrimiento es parte del llamado de servirle. El sufrir por la causa de Cristo es el camino seguro a la victoria. Hermano, no entendían, y a veces no entendemos nosotros, que la presión no cambia al que ha sido transformado por la verdad. No lo cambia. Este poderoso apóstol había aprendido que la cruz es siempre el camino a una corona de vencedor. Y no hay forma de garantizar que la victoria sea total o cierta, a menos que haya un elemento de sufrimiento por causa de obedecer a Dios. Jóvenes que estudian, cuando se van los compañeros y tú te quedas, ¿a poco no sufre que te hagan bullying? Sí. Que los compañeros de trabajo te digan, ¿por qué tú trabajas 8 horas cuando sabemos que 4 no tenemos nada que hacer? Yo algo tengo que hacer. Estás sufriendo por él, porque vas a tener gente que te va a estar diciendo cosas. Hermano, así Cristo y su obra es completada dentro del cuerpo físico de un cristiano que se sabe servidor. ¿Sabes quién no son servidores? Nada más los que son creyentes. Pero un servidor sabe que tiene un Señor por encima de él y que le va a pedir cuentas. Así que Pablo está escribiendo para que sepan, ¿sabe qué? De todo esto de que está diciendo, de este evangelio llegué a ser un servidor como regalo de Dios. Le está diciendo, todo está bien, tranquilos, todo está bien. No hay nada malo en la situación. Es perfectamente correcta y se gloria en Dios de lo que le sobrevino. Hermano, muchos creyentes reciben el evangelio con gozo. Vienen cada domingo, escuchan la palabra, cantan, se gozan, pero no aceptan que vengan sufrimientos a sus vidas por obedecer a Dios. Por eso no entienden ni desatan el poder transformador del Señor en sus vidas y siempre dicen que el evangelio no funciona. No es que no lo aplicas, pero sí lo sabes. No lo aplicas, pero sí lo sabes. No se dan cuenta que esto es servir por la gracia recibida que no merecíamos. O sea, a ver, hermano, entonces, que vengan sufrimientos por causa de Cristo es servirle, sí. ¿Se acuerda el domingo pasado? ¿Quieres abrir lo que hay guardado en secreto? Sí. Pues dice que eres un siervo. Deja el servicio de él. ¿Quieres servirle? Sí, hermano, yo quiero servir a Dios. Sufre por el Señor. Todos van para allá, pero tú vas para allá. Hermano, mira, el que sabe cuánto se le perdonó, amará y servirá más a quien le perdonó. Te lo vuelvo a repetir. El que sabe cuánto pecado se le perdonó, amará y servirá más a quien lo perdonó, como le pasó a Pablo. Esto es un siervo. Pero el que cree que no fue tan malo, cuando vino a Cristo, poco lo amará y poco le servirá, porque piensa que no fue tan malo. Es decir, que le dijo a Dios, nada más dame la mitad de tu salvación, porque la otra mitad no soy tan malo. Este es un creyente. Son los que no hacen, pero cuando otro hace se incomoda. ¿Por qué? Porque no se sabe siervo. No se sabe siervo. Él es un creyente nada más. Y acuérdate que un creyente tiene, lo dije el domingo pasado, un creyente tiene opciones. Un creyente tiene opciones. Un siervo no. Un siervo solamente sabe obedecer a su Señor. Hermano, Isaías 9:23 es el mismo que Mateo 15:8. Isaías 29:13,
es igual que Mateo 15:8, donde dice, el Señor dice, esto está en Isaías: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y lo repite Jesús en Mateo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El mismo versículo. ¿Qué está diciendo? Este pueblo, o sea, hay quienes cantan, alaban, dicen de mí, con sus labios me honran, la gloria es para Dios, todo es para Dios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, la obediencia no está en ellos, pero me honran. Dicen amar a Dios, pero no quieren dejar nada. No quieren perder, no quieren sufrir. No hay forma de que la victoria sea total a menos que haya un elemento de sufrimiento por causa de obedecer a Dios. Hermano, la pregunta que debemos hacernos constantemente, porque Pablo dice que de este evangelio llegó a ser un servidor, un siervo que obedecía órdenes de su Señor. La pregunta que debemos hacernos constantemente no es ¿qué tanto es lo que yo tengo que dejar? La pregunta debiera ser: ¿qué más yo puedo hacer o sacrificar para que otros vean a Cristo en mí más claramente? Que son dos cosas muy diferentes. Quizá dejar de seguir expresándome mal de otros y dicen que soy cristiano, dejar de criticar a otros, dejar de ser tibio, creer que Dios no me ve, no lo sé, hermano, mil cosas. No es lo mismo, hermano, ¿qué tanto es lo que yo tengo que dejar? ¿A qué más puedo yo hacer o sacrificar para que otros vean a Cristo en mí? Son dos cosas muy diferentes. El creyente siempre va a decir: ¿qué tanto? ¿Hasta dónde nada más tengo que dejar? Pero un siervo, ¿qué más puedo hacer o sacrificar por mi Señor para que Él se vea en mi vida? ¿Qué más? ¿Te das cuenta que son diferentes las cosas? Uno tiene un límite, ¿hasta dónde? El otro dice: ¿qué más? ¿Qué más? Hermano, pídele al Señor que te muestre qué significa esto para ti. Alguien dirá: hermano, usted no puede juzgarme. Dios conoce mi corazón. De este evangelio llega a ser servidor. Soy un siervo. Dios conoce mi corazón. ¿Te digo algo, hermano? Justo eso debería preocuparnos más a nosotros, porque conoce mi corazón. Eso debería preocuparte más o preocuparme más, porque lo conoce y Él sabe de qué lado estoy parado. Él sabe si estoy del lado de qué, de un creyente o del lado de un siervo. Hermano, Dios mira el corazón, Dios sabe mi corazón. Por eso te digo que deberíamos temer más, porque Él sabe de qué lado estamos. A Él sí no lo podemos engañar. Los hermanos sí, cantamos bonito, qué padre, hablas del Señor, cantas bien, qué bonito. Pero a Dios no podemos engañarlo. En Dios, el que deja, encuentra. El que pierde, gana. Y el que sufre, lo hace consciente de que es por causa de su Señor, siervo. Y se siente honrado de sufrir por su Señor, por su Rey, por su dueño. Así se siente útil un servidor en el reino. Hermano, yo quiero servir a Dios. ¿Sí? Sí. Bueno. Hónralo. ¿Cómo? Tú sabes lo que hay en tu vida y lo que hay en mi vida. No preguntes qué tanto tengo que dejar. No. ¿Qué más puedo sacrificar o hacer para que mi Señor se vea? Ahora entiendes por qué dice: del cual yo fui hecho ministro, o la nueva versión de este evangelio, llegué a ser el servidor como regalo por su gracia
que me dio conforme a su poder. Es decir, me transformó de hacer aquello a esto. ¿Cómo lo veo? Porque yo dejo más cosas por Él. No cuánto, no, yo dejo más para que Él se vea en mí. Aunque soy, versículo 8, el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Pablo tenía el don también del evangelismo, hermano, entre sus muchos dones como apóstol. Y esto es lo que lo motivaba y le hizo desear alcanzar los confines de la tierra para predicar a Cristo a la gente que no había escuchado de Él. Y este don le llevó a este ministerio particular que eran los gentiles. Un don, escucha, es una habilidad de hacer algo, pero esto se descubre o se sabe después de servir. O sea que está ligado a lo anterior. Sí, cuando tú sirves al Señor, ¿qué crees? Entonces empiezan a desatarse, hermano, aquello que estaba oculto como Pablo, los ministerios que estaban en él. Hermanos, todos tenemos dones y estamos en Jesucristo. Todos. Tu don ha de mostrarse cuando te reconocen servidor. Obvio, es alguien que sirve, ¿verdad? Si sirve es un servidor. Entonces el Señor te llevará al sitio para el que te ha estado preparando por todos estos años. Porque hay gente de años en la iglesia sentado, hermano, y nunca supieron un ministerio porque no sirvieron. O sea, no servían en la iglesia. De muchas maneras, hermano. No nada más acá adelante. Se sirve de muchas maneras. Cuando tú edificas a un hermano, cuando tú oras con un hermano, estás sirviendo. ¿Por qué? Porque bien pudiste hacer esto, pero decidiste dejarlo por tu Señor. Estás sirviendo. Hermano, entonces el Señor te llevará al sitio para el que te ha estado preparando para ejercer ese don. Ese es un ministerio. Cada creyente tiene un ministerio. Esto es lo que hace que funcione la iglesia como Dios tenía la intención que lo hiciera. Empiezan a unirse los engranajes. Ahora Pedro y Pablo también tenían dones de evangelismo, pero el ministerio de Pedro era para los judíos y Pablo para los gentiles. ¿Cómo lo descubrieron? Sirviendo. En la iglesia hay diferentes dones. Por ejemplo, algunos de ustedes puede que tengan un ministerio para evangelizar niños, no para entretenerlos, para evangelizar niños. Otros, un ministerio para jóvenes. Otros, un ministerio para las personas mayores. Hermano, y hay muchos más. Pero ¿cómo es que Dios nos da este ministerio que tenemos? Cuando sirves. Dios te lo empieza a revelar. El don abre la puerta a un ministerio. Pablo nunca omitió la maravilla de ese don, hermano. Dijo que Dios le había dado el gran don de predicar este tremendo mensaje a hombres que nunca lo habían escuchado. Y la segunda cosa que recibió fue ver la debilidad de su propia persona cuando aprendió a bastarse en la gracia del Señor. La primera, hermano, el ministerio viene cuando el don que está en tu vida es desatado, pero primero cuando sirves. ¿No hay otra manera? No, hermano. La segunda cosa, hermano, que Pablo hizo fue bastarse en la gracia del Señor. Porque fíjate, dice aquí: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Algunas personas piensan que Pablo está alardeando de su persona para parecer espiritual, despreciándose a sí mismo, como quizá lo hiciéramos muchos de nosotros. Pero estoy seguro
que el apóstol sintió profundamente en su corazón lo que escribió en estas palabras. Esta es una evaluación en el presente de su valor del mismo, el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué? Esto es lo que Pablo pensaba de sí mismo, porque él no fue llamado por Jesús como los discípulos. Él tuvo un llamado diferente, un encuentro diferente y muy grande, pero reconocía algo: su posición de siervo. Pero si te das cuenta, hermano, la Biblia el Nuevo Testamento, hermano, 60% de él son cartas de Pablo, y decía ser el más pequeño, y los demás caminaron con Jesús. Pero, hermano, te voy a decir algo, y esto es lo doloroso, hermano, y es que el pecado que muchos cristianos están cayendo y del que casi nadie se arrepiente, hermano, no es la mentira, no es el chisme, es la soberbia espiritual, contraria a lo que Pablo hacía. Soy siervo y punto, o sea, el más pequeño, no hay problema. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Es ese orgullo disfrazado de santidad, esa actitud de yo sí oro, yo sí busco a Dios más que otros, yo sí entiendo más de las escrituras que otros, yo, y cuando otro hace, lo juzga. Yo. Porque, hermano, y esto es lamentable, si me ha tocado personas que dicen: hermano, ¿cuánto le ora a Dios? Altivez espiritual. Y el pecado que nadie reconoce, hermano, y nadie se quiere arrepentir. Sin darte cuenta, o sin darnos cuenta, mientras más nos comparemos con otros, menos reflejamos a Cristo. Porque Cristo no fue así. Él le lavó los pies a sus discípulos, siendo el Rey de Reyes. La soberbia espiritual te hace sentir superior, mientras te aleja de la humildad que atrae la gracia. Bástate en mi gracia. ¿Recuerda lo que le dijo a Pablo? Y lo peor del caso es que hay quienes son soberbios y ciegos. ¿Por qué? Porque saben las cosas, pero ellos mismos no se lo aplican. Cosa contraria a lo que Pablo decía: soy el más pequeño. Es más, en un versículo con Timoteo dice: hermanos, de los pecadores yo soy el primero. ¿Saben cuánto se me perdonó? Jesús, ¿con quién fue más duro? ¿Con los fariseos o con los pecadores? Con los fariseos. Porque el pecador reconoce que está mal, pero el soberbio cree que él no lo está, y ahí está el peligro cuando crees que estás bien con Dios. No, hermano, no fue más duro con los pecadores, fue con los fariseos, que sabían. ¿Crees que estás bien con Dios? Que ya no te permites o me permito que Él me corrija. Soberbia espiritual. Cuando tú creas o te creas justo en tu propia opinión e incorregiblemente, estás más cerca de caer que el que pecó con conocimiento de Dios. Porque quizá el que pecó reconozca que pecó contra Dios, pero el orgulloso nunca lo verá así. Y siempre tendrá un pretexto. Pero es que él, pero es que ella, pero es que... Hermano, cuando reconoces tu posición de siervo débil, ser dependiente del agua viva, porque la palabra dice: como el siervo busca o brama por las aguas, detectarás cuando te venga la soberbia. Así. Por eso escribió:
Lo que Pablo sabía que era: soy el más insignificante, y no lo puso alardeando. Él decía: a ellos los llamaron, a mí no. Yo tuve un encuentro diferente con Jesús. Soy el más insignificante. Vuelvo, hermano, cápteme la idea. Él se sentía insignificante porque no lo llamó Jesús, aunque tuvo un encuentro muy grande con él. Ellos sí, dice, tuvieron la oportunidad de ser escogidos por él. Sígueme, él no. Soy el más insignificante. No porque lo escribiera, porque reconocía su posición de siervo. Hermano, no recortes la palabra para quedar bien. Cuando acomodamos el mensaje al gusto de la gente, la verdad pierde filo y el evangelio se vuelve algo vacío. ¿Nunca había Pablo? Bueno, pero por esta vez. Pablo no recortó cartas para agradar. Habló la verdad aunque le costara piedras, prisión y soledad. Elige fidelidad sobre aplausos, hermano. Por eso, hermano, el pecado más grande que hay es ese, hermano. Y Pablo nos enseña y dice: no, a ver, incluso dijo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Se atrevió a eso? No lo dijo por decir: soy el más insignificante. A esta altura, por lo menos. Pablo nos recuerda que la verdad no se mide por aplausos, sino por fidelidad. Cuando se busca aprobación, el evangelio se diluye. ¿A poco no nos pasa eso? Sí, cuando quieres encajar con tus amigos, rebajas el evangelio, rebajas tu comportamiento, rebajas tu habla. Cuando buscas aprobación, el evangelio se diluye. Pero cuando se busca agradar a Dios, cualquier vida se endereza aunque cueste críticas. Y Pablo dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dado algo, la gracia. Por eso en Gálatas él dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Hermano, vivir de esta manera hacía que donde fuera que Pablo predicara, los corazones eran cambiados sí o sí. Las heridas eran sanadas, las familias restauradas, los malos hábitos eran rotos, y el júbilo, la esperanza, el amor y la paz comenzaron a entrar en la vida de la gente. Cuando tú y yo hablamos, pasa lo mismo. La gente es transformada, los corazones cambiados. Hermano, debiéramos revisar si no hemos diluido el evangelio, si no hay algo de esto en nuestras vidas que no podamos decir: soy el más insignificante. Versículo 9: de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Dice otra versión: también me encargo dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo este plan en secreto durante siglos. El versículo nos habla de un plan, no de un misterio en sí mismo. Este plan ha sido escondido en Dios desde los siglos, lo que nos muestra que se trata de algo muy importante y trascendental. Pero ¿de qué plan se trata entonces? Porque ya me dijo usted que de este evangelio que debo ser un servidor, un siervo. Y un siervo es el que obedece a su Señor. Y que además debo entender que siempre debo entender que soy, como Pablo, el más insignificante, sí. Porque incluso la palabra dice: después de hacer las cosas, dirte a ti mismo, date las palabras: siervo inútil soy, porque solamente hice lo que se me ordenó. Punto.
Hermano, para empezar, Pablo se regocija en el privilegio que le ha sido concedido por gracia de iluminar o hablar el misterio que Dios había tenido oculto durante mucho tiempo. Estaba diciendo que no solo estoy llamado en el ámbito espiritual a predicar las grandezas de Cristo en este caso, sino también en el ámbito práctico a enseñar acerca de la mayordomía en la era de la iglesia. La mayordomía. Y un mayordomo obedece. No tiene ideas. Él hace lo que se le dice. Hermano, Pablo también tenía el llamado de enseñar la mayordomía en la iglesia de esta era también que había, hermano. Se refiere a nuestra relación con Dios en nuestra vida diaria, en nuestro servicio mutuo como hermanos en la fe. Y algunos traducen así: el encargo de mayordomía. En Efesios 3:9 debería decir: y para que todos vean cuál es la mayordomía del misterio. Una verdad asombrosa, hermano. Todos los creyentes debieran ser fieles mayordomos de esta gran verdad. ¿Cuál? El Evangelio. Demostrar el Evangelio. De este secreto sagrado tan importante, hermano, para Pablo, que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia parece ser el plan maestro de Dios para el universo. El misterio de la voluntad de Dios que se cumplirá en la plenitud de los tiempos. Cuando las cosas del cielo y de la tierra se unan en Cristo, es y será la iglesia la que permanezca. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no. Incluye a la iglesia. Por eso Pablo fue muy tajante con el comportamiento entre los hermanos de la iglesia. Por eso, hermano. Por eso. Y de hacer entender toda la realización del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? La iglesia. Por eso era tajante con los hermanos en la iglesia. Todos somos hermanos, pero la máscara se cae cuando vienen las pruebas. Y Colosenses nos advierte, hermano. Te lo vuelvo a repetir: todos somos hermanos, pero la máscara se cae cuando vienen las pruebas. Colosenses 3, versículos 12 y 14 dice así: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimiento, de compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Y yo le anexo, Señor me perdone, porque lo van a necesitar. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Hermano, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio, ¿cuál? La iglesia. La iglesia. Cuando Dios nos corrige, hermano, es porque somos suyos. Y Él es muy celoso con su iglesia. A veces nos cuesta aceptar la corrección porque hiere nuestro orgullo. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano. Nos cuesta aceptar la corrección porque hiere nuestro orgullo. Pero cuando Dios disciplina, no destruye, sino que purifica, limpia, sana. El alma que aprende a someterse deja de tener lo incierto de cualquier circunstancia que pueda venir, porque ya conoce la vara del Padre y ha descubierto que incluso en el dolor hay amor. En el dolor hay amor. El creyente que huye de la disciplina termina esclavo de sus miedos e inseguridades. Hermano, ¿y Dios que está conmigo? Y en medio de esto, ¿Dios que está conmigo? No has aprendido disciplina.
El siervo que la abraza camina libre. Hermano, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. La iglesia. La iglesia es el plan de Dios. ¿Han olvidado, dice Hebreos 12:5, lo que Dios les aconseja como a hijos suyos? Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Hebreos 12:5. Pero como soy creyente, tengo opciones. Así que guárdese su consejito y déjeme como estoy. O, Señor, hermanos, que sabes a veces qué nos pasa, y me pasó a mí. ¿Qué nos pasa? Queremos que venga de alguien bien espiritual, bien metido con Dios. Perdón por el ejemplo, hermanos, perdón, pero lo recuerdo ahorita. Balán, ¿de quién recibió la necesidad de no pasar por ahí porque le iba a matar el ángel? Y aún así necio quería pasar. Hermano, queremos que Dios nos hable de alguien bien espiritual, pero no queremos la corrección de alguien que pensamos que es más abajo que yo. Ahí está la altivez espiritual. Hermano, ¿te imaginas a Pedro diciéndole a Pablo cuando dice: ¿por qué eres hipócrita? ¿Por qué comes aquí? Y luego cuando vienen los judíos, o que saben de la ley, dejas de comer con los gentiles. ¿Te imaginas a Pedro diciendo a Pablo: Pablo, ¿qué te pasa? A ver, a mí me llamó Jesús, ¿a ti te llamó Jesús? No, pues no. Entonces, ¿por qué me corriges? Pues sí, Pedro puede haber dicho eso. ¿Por qué me corriges, Pablo? A mí me llamó Jesús, ¿a ti te llamó? No, entonces. No, hermano, Pablo fue tajante, pero siempre lo hacía con amor. Pero a nosotros no nos gusta la corrección porque hiere mi orgullo. ¿Te imaginas el orgullo de Pablo? De Pedro, cuando Pablo le dijo eso, hermano, de que comía con los gentiles, y cuando vinieron los de la ley se cambiaba para irse con los judíos. Y todavía le dice: hipócrita. Esa palabra cambió totalmente a Pedro. Tan es así, hermano, que las cartas que están al final son de Pedro. Cambió, sí, porque aceptó la corrección. Pero como hiere mi orgullo. Pero, hermano, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio, la iglesia. Así que el que seamos uno se cumplirá sí o sí. Dijeron, hermano, o contigo o sin ti, pero se va a cumplir. Entonces hay dos maneras: o nos revestimos de amor mostrando que somos su iglesia, o el Señor nos enseñará como hijos muy amados. Hay dos opciones, dicen por ahí: o te humillas o te humilla a Dios. ¿Cuál quieres? Y yo, hermano, prefiero humillarme. Señor, ayúdame, perdóname, tengo que arreglar esto, Señor, esto no puede ser así, tengo que mostrar que soy tuyo, Señor. Porque cuando Dios humilla, hermano, pregúntele a David: ¿qué quieres que te haga? ¿Esto a manos de tus enemigos que te maten? ¿Esto o esto o esto? No, pues la última, porque tendrás misericordia. Pero tuvo consecuencias. Hermano, este es el misterio. Y declarar a todos cuál sea la dispensación o la realización del plan de Dios, la iglesia. Ese era el secreto que muchos no entendieron, hermano, en el antiguo, aunque les fue hablado. Concluyo con esto, hermano. Nuestra vida cristiana solo se debe explicarse en términos de Jesucristo. Eso incluye comportamiento, forma de hablar, forma de ser. Pero si tu vida como cristiano aún puede explicarse en términos de nosotros mismos, tu misma personalidad altiva, es que para seguir al Señor tuve que sacrificar dolor por lo que tuviste que dejar, tus propias decisiones o cualquier otra cosa donde tú o yo seamos las estrellas. Entonces, aunque tengamos tiempo en la vida cristiana,
aún no la estás viviendo en su totalidad con poder. Apenas estamos viendo muy poco. Tiene que ser evidente para los demás el tipo de vida que llevo. ¿Por qué? De hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Soy la iglesia. Somos parte de la iglesia. Hermano, tiene que ser evidente para los demás el tipo de vida que llevas. No lo hago porque no quiero. Punto. Y nada va a hacer cambiar. No lo hago porque no quiero. Es mi convicción. No lo comento porque no es correcto. Se acabó. No miento porque temo a Dios. No te escucho en un chisme porque sé que Dios me escuchará. Allí tu vida está más allá de toda explicación humana, porque no te entiende la gente. No te entiende el plan de Dios. Es porque eres un servidor de Dios. Y un servidor como tú y yo solamente obedecemos. No se nos pide opinión, se nos pide obedecer. Jesús, cuando hacía algo, gracias por haberme escuchado, Señor. Gracias porque me escuchaste. No dijo, tengo una idea, Dios, ¿cómo ves que le hagamos? No, gracias porque me escuchaste. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Quien me amó y dio su vida por mí. Versículo famoso que no entendemos. Y si entendemos, no aplicamos. Pero cuando se entiende y se aplica, ¿sabes qué te dice el Señor? ¿Qué te van a decir arriba? O buen creyente. Y un siervo obedece. Buen siervo y fiel en lo poco. ¿Esto es lo poco? Sí, es lo poco. En lo poco fuiste fiel. Hermano, las cadenas no siempre detienen. A veces hacen que la verdad resuene con más fuerza. Pablo no escribió sus cartas desde un púlpito, ni desde su casa, desde una celda. Mientras Roma veía un prisionero, Dios forjaba un mensajero. ¿Te das cuenta de la diferencia que ve Pablo en nosotros? Sus grilletes no callaron el evangelio, lo hicieron retumbar en los corredores, en donde estaba, en la celda, cuando fue llevado. ¿Por qué se manifestó el poder de Dios? Porque estaba su siervo, que cuando cayó en suelo le dijo, ¿qué quieres que haga? No le dijo, tengo muchas ideas, Dios. No, ¿qué quieres que haga? Eso dice un siervo. Un creyente, déjame ver si puedo. Pero un siervo, ¿qué quieres que haga? Y acepta la disciplina, porque sabe que en el dolor hay amor. El hierro no apagó su fuego, lo convirtió en antorcha para las generaciones futuras, porque aún ahorita hablamos de Pablo. Las cadenas no limitaron su fe, lo convirtieron en un eco eterno de victoria. Así que, hermano, de este evangelio llegué a ser un servidor, siervo, que obedece a su Señor, como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Hermano, Dios ha transformado de verdad tu vida, hermano. No se espera de nosotros más que digamos
¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que perdone? Sí. Ok, Señor, voy y perdono. ¿Quieres que quite? Voy y quito. ¿Quieres que deje? Yo dejo. No es cuánto. No. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más necesitas que yo deje? ¿Qué más? Porque un siervo obedece, pero un creyente tiene opciones. Así que, hermano, acabas de ver un siervo, o lo que hace un siervo dedicado. ¿Dedicado a qué? A servir. Así que, hermano, esta mañana ponte de pie y llévate en tu corazón, hermano. ¿Eres un servidor de este evangelio? ¿Eres el más insignificante? ¿O hay orgullo en mi vida? Que hagas entender a todos la realización del plan de Dios, la iglesia. Hermano, el que te llamó no te va a dejar igual. Vételo grabando. El que te llamó te va a transformar si tu vida le pertenece a Él, sí o sí. Que a veces habrá dolor, sí, pero aún en el dolor hay amor, para que termine lo que empezó en ti, pero no nos va a dejar igual. Señor, yo quiero servirte en un ministerio. Sale, ¿quieres saber qué don tienes? Sí, sírveme. En tu trabajo, en tu escuela, con los hermanos, sirve. Y el don se te va a dar para que sepas qué ministerio tienes. Reitero, hermano, aquí hay muchos con llamados para niños, para jóvenes, para adultos, para mujeres, pero no lo saben. No porque Dios no lo haya dado, sino porque hace falta servir, para que entonces el don te lo dé y eso se vuelva ministerio, que es al servicio de la iglesia, para que la gente conozca el evangelio. Dejemos de ser, hermano, creyentes nada más, volvámonos siervos. Un siervo que obedece la palabra de su Señor. Y a pesar de las circunstancias, hermanos, nuestra vida no está explicada humanamente normal. Claro que no, porque no somos de este mundo. Señor, precioso Padre, gracias, Señor. Señor, somos siervos.